Bien, muchachos, siempre mi saludo en primer lugar. Hoy día vamos a tratar el tema de la República del Guano. El Perú, durante 34 años, utilizó los recursos del guano para mover su economía. El guano es un fertilizante que se utiliza desde la época pre-inca. Los incas, por ejemplo, hicieron producir sus tierras utilizando el guano de las islas. El guano es una sustancia orgánica producto de la descomposición de las aves, del excremento, fundamentalmente de las aves guaneras. Es una sustancia que está botada en las islas. De tal manera que el, el problema es explotar, traer desde las islas hacia tierra. Ahí existe, está votado, lo repetimos. En el periodo republicano, Inglaterra se convirtió en el principal comprador del guano. ¿Cómo llega a enterarse, o los ingleses, los británicos, cómo llegan a enterarse de que existe en el Perú este fertilizante? El naturalista Humboldt, Alexander Humboldt, él es el que da a conocer al mundo de la existencia de este fertilizante riquísimo en nutrientes para la tierra. Y uno de los primeros, como repetimos, compradores de guano del Perú fue Inglaterra. Recurso, como dice, abundante, de explotación simple y barato. Lo único que costaba ir en el transporte. Eso era un pequeño problema, diríamos, no grande. Ahí los peones, los que trabajaban eran esclavos, eran los culíes chinos. ¿Cómo trabajaban? En medio de olores nauseabundos, polvos sólidos nauseabundos, tapados con trapos. Así trabajaban, en condiciones realmente casi inhumanas. Así se explotaba el guano a principios y mediados del siglo XIX. ¿Cómo se comercializaba el guano? En primer lugar, la primera forma de explotar el guano fue arrendamiento. ¿Qué significa eso? De que el Estado autorizaba a una persona explotar y vender el guano de las islas durante un año. Es decir, la persona que se hacía acreedor a este derecho iba a las islas, sacaba con sus propios recursos el guano, lo transportaba y lo llevaba a Europa a vender. Él mismo. Y al Estado le pagaba una cantidad determinada. Miren, el primer arrendatario fue el don Francisco Quirós. Él hizo un contrato con el Estado para explotar por 5 años, por 6 años, las islas, el guano de las islas. Miren, tanto fue la utilidad, las ganancias del señor Quirós, que a los 3 meses nada más de haber empezado a vender el guano, ya había ganado ingentes cantidades. Entonces el Estado, viendo que estaba ganando mucho, cerró el contrato. Cerró. Entonces empieza a utilizar ya no el arrendamiento, sino las consignaciones. ¿Qué son las consignaciones? En este caso, el Estado encargaba a casas europeas
realizar todo el proceso de producción. Pero la casa no le pagaba anual, sino por cada venta que hacía, la casa le pagaba al Estado. No le alquilaba por un tiempo determinado, no, sino que el Estado controlaba. Tenía sus controladores para ver cuánto de guano están llevando. Muy bien. Pero ¿qué pasaba? Que estas casas europeas, siendo la principal, la casa inglesa Jeeps, fue la principal, habían otras, ya, con Jeep, por ejemplo, hubo un contrato por 5 años, ya. En ese periodo de 5 años el Estado pedía adelantos y la casa Jeep le entregaba adelantos, todo pedía el Estado, era como una vaca lechera, necesitaba plata, le pedía a la casa Jeep, con garantía del guano. Es así que el Perú pidió adelantos sin ninguna planificación, adelantos y préstamos con garantía del guano, de tal manera que el Perú iba endeudándose. Si bien es cierto, entraba bastante dinero, pero también se estaba endeudando. Entonces, estas casas cada vez se enriquecían. Entonces, los empresarios peruanos vieron eso. Dijeron, no, ¿por qué los peruanos no explotamos? ¿Por qué nosotros no somos consignatarios? Entonces, algunos empresarios se reunieron y formaron la Compañía de Consignatarias Nacionales. Estos reemplazan a los consignatarios europeos y son los empresarios peruanos los que empiezan a vender el guano. Bien, durante el gobierno de Balta, ¿qué sucede? De que estos también se enriquecían. Había problemas. El Perú se está endeudando mucho. Entonces lo que hace el gobierno de Balta es trabajar con un solo consignatario. Ya no varios, sino uno solo, que fue la Casa Dreyfus, una casa francesa, la Casa Dreyfus. Los ingresos del Perú mejoraron, porque al tener un solo consignatario había un mejor control. Los ingresos se controlaban mejor. Entonces, a raíz de ese mejoramiento de los ingresos del Estado, el Estado comenzó a pagar la deuda externa. Pero ¿qué pasa? Derrocharon en obras públicas, los gobiernos derrochaban en obras públicas que a veces no eran necesarias. Arreglo, por ejemplo, arreglo de las calles, arreglo de las plazas, es decir, no en infraestructura. Eso va a ser posterior. Entonces, como el pueblo veía que había derroche de dinero, comenzó a rechazar, ¿no? Esta consignación a un solo consignatario. Bien, ¿desde cuándo se comercializa el guano en el Perú? En 1941 el gobierno de Gamarra firmó contrato con el señor Quirós. Entre 1841 y 1845 hubo anarquía militar. Terminado el gobierno de Gamarra, durante 5 años en el Perú no hubo elecciones. Gobernaron varios militares, miren. Gobernó el general Menéndez, después de él el general Torrico, después de unos meses, después el general Figueroa, meses, Vivanco, Vidal. O sea, en 5 años gobernaron como 6 o 7
generales. Es decir, había una anarquía militar, un caos en el gobierno. Recién, en el año 1945, cuando es elegido Castilla, se ordena la cosa. Él inició el pago de la deuda interna. ¿Qué significa pago de la deuda interna? De que el Perú debía a muchos peruanos que habían aportado para equipar el ejército libertador. San Martín, Bolívar, cuando llegaron, el Estado no cobraba impuestos. Entonces, quienes colaboraban para comprar los caballos, todos los requerimientos para el ejército, las armas, fueron los empresarios peruanos los que colaboraron. Y Bolívar y San Martín firmaban quienes estaban colaborando para posteriormente resarcir esa deuda. Y es con Castilla, con la riqueza del guano, empieza a pagar esa deuda, empieza a pagar. Castilla elaboró el primer presupuesto, armó al Perú. Castilla convirtió al Perú como el primer estado, como el primer país con un poderío militar. Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, eran países o estados que no tenían el poderío militar que el Perú en la época de Castilla. Entonces, en este periodo, el guano se comercializó a través de los consignatarios. Entonces, ¿cómo se comercializó el guano durante este periodo? A través de los consignatarios. Y en ese periodo, el Perú logra un crecimiento económico, pero que desgraciadamente gran parte de esta riqueza se derrochó, ya sea a través de obras públicas sin ninguna trascendencia o por la corrupción de los funcionarios. Es así entonces como se caracteriza ese periodo que se llama la República del Guano. Gran riqueza económica, pero que favorecía solamente a un grupo, y la corrupción que se empoderó del Estado peruano. Eso es lo que podemos explicar.